Hola muñequeras, mirad, os presento a la pequeña Caramelo. Fue una de las primeras pequeñitas que hicimos con culete en el taller. La verdad es que tiene un cuerpo súper bonito. En esta ocasión, bueno, pues le he cambiado un poco el look. Le he hecho unos zapatitos súper bonitos de cuadritos de bichí y con unos detallitos en diferente color. En esta ocasión el color amarillo, el color limón es el que predomina. También le he hecho un peto, mono, overlock, macacao, como le llaméis, jardinera, da igual el nombre con el que lo conozcáis. Es un mono súper bonito. Bueno, pues como veis también tiene unos pequeños detalles de color. Los he hecho con transferencias de imágenes con calor, con una plancha, pero la verdad súper fácil. Os voy a decir todos los detalles de cómo los he hecho. Y bueno, pues finalizamos con un gorrito. Es un gorrito tipo pescador, del que le llamamos pescador, y que también es reversible. Podemos ponerlo de un lado o de otro. Yo se lo puse por el tono del caramelito porque era como me gustaba, el color amarillo del limón, pero que así también le queda súper bonito. Decidme qué os parece en comentarios, porque la verdad es que de una forma u otra Caramelo Limón luce como una princesa. También lleva un poquito, como no, de un caramelito, en esta ocasión de chocolate, porque a ella también le gusta el chocolate, pero ya os digo que sobre todo es el limón. Os voy a enseñar a hacer la pequeñita y también todas sus ropitas y complementos, patrones y vídeos gratis. Os recuerdo que tenemos un grupo de WhatsApp para ella, para esta pequeña Caramelo Limón. Espero que os guste, espero que lo hagáis y gracias sobre todo por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos y para que así, de esta forma, compartiendo, podamos llegar a más muñequeras. Gracias a vosotros lo estamos consiguiendo. Espero que os guste y espero que llenemos todas las redes sociales de Caramelo Limón tan bonita como esta. Nos vemos, compis. Un beso, muñequeras.